este tutorial veremos cómo podemos crear tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Para crear una tabla dinámica, Excel nos proporcionará un asistente para dicha tarea. Antes de comenzar a realizar una tabla dinámica, debemos tener en cuenta varios datos o la tabla original que vamos a utilizar debe cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que la tabla deberá tener una fila de encabezados. Después, los datos, al ingresar los datos, estos datos deben estar registrados. Por ejemplo, cuando usted utiliza los mismos datos, esos datos deberán ser escritos siempre de la misma manera. Compruebe que los formatos sean correctos para que la tabla dinámica también represente la información de manera adecuada. Por ejemplo, si son fechas, si son importes, si son monedas. Y debemos eliminar todos los subtotales previos o filtros colocados en nuestra tabla. Nosotros vamos a utilizar esta planilla para representar con ellas diferentes ejemplos de tablas dinámicas. Antes de comenzar a hacer una tabla dinámica, debemos analizar los datos que vamos a trabajar. En este caso, nuestra planilla contiene varias columnas. Tenemos una columna en donde están representados los empleados, el sector en el cual trabajan estos empleados, la antigüedad de los mismos, el sueldo básico, un descuento y el monto a percibir. Con estos datos nosotros podemos realizar diferentes tablas dinámicas de acuerdo a la necesidad o los datos que queremos mostrar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber la cantidad de empleados que hay en cada sector. Nosotros tenemos aquí la columna sector y acá representados por apellidos nuestros empleados. Yo quiero saber en cada sector cuántos empleados tenemos. Entonces, para poder obtener esta información, podemos utilizar una tabla dinámica. Para realizar la tabla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los títulos de la planilla que estamos utilizando. Esto es fundamental para que el programa pueda encontrar de manera rápida los datos a utilizar. Una vez que seleccionamos uno de los títulos, nos vamos a ir al menú Insertar. Del menú Insertar vamos a trabajar en el grupo de herramientas tablas. De allí vamos a utilizar la opción que dice Tabla Dinámica. Y automáticamente vamos a ver que se abre un asistente para esta tabla dinámica en donde vamos a tener que completar si queremos o cambiar, si es que así lo necesitamos, los datos que nos muestra. Por ejemplo, la primera sección dice seleccione los datos que desea analizar. Y debajo ya tengo el rango seleccionado. Este rango coincide con los datos de mi planilla. ¿Por qué? Porque al seleccionar, antes de ir al menú Insertar tabla, al seleccionar un dato dentro de la planilla, el programa lo que hace es tomar esa información como base. Entonces lo único que debemos hacer es corroborar que los datos que están seleccionados son los que queremos analizar en la tabla dinámica. Luego, la otra sección dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Podemos colocarlo en una hoja nueva o en una hoja existente. Por lo general, es mejor colocarlos en una hoja nueva para poder allí analizarlos y tenerlos separados de la planilla original. Entonces, en esta ventana vamos a dejar todos los datos como se encuentran y vamos a pulsar el botón Aceptar. Automáticamente vamos a ver que se va a crear una nueva hoja, en este caso la hoja número 5, y vamos a poder ver a nuestra derecha una barra o un asistente donde nosotros vamos a poder configurar la tabla dinámica que queremos mostrar. Recordemos que nosotros queremos saber cuántos empleados hay en cada sector. En la barra de la derecha, ¿sí?, donde están los campos para la tabla dinámica, vamos a poder ver varias secciones. En primer lugar, encontramos todos los campos de nuestra tabla: empleados, sector, antigüedad, sueldo, descuento y monto a percibir.
Esto es importante, ¿sí? Estos datos aparecen porque nuestra tabla tenía justamente estos encabezados. En la parte inferior vamos a tener 4 secciones. La primera dice filtro, la segunda dice columnas, filas y valores. Lo que yo tengo que hacer es ir arrastrando a esta sección inferior los datos que quiero analizar en la tabla dinámica. Recordemos que yo quiero ver la cantidad de empleados por sector. Entonces, en la sección de valores vamos a colocar los valores que hay que calcular. En este caso es la cantidad de empleados. Así que voy a tomar los empleados y voy a colocar en la sección de los valores. Luego, esos datos yo quiero que se agrupen por sector. Entonces vamos a tomar la columna sector y vamos a colocar en la sección de las filas. Podemos colocar en las filas o en las columnas, eso es indistinto de acuerdo a cómo nosotros necesitamos que la información aparezca. Entonces, la sección donde van a estar configurados nuestros datos para la tabla dinámica va a decir, en el sector filas va a tener el dato sector y los valores que va a calcular es la cantidad de empleados. Vemos que ya dice cuenta empleados, porque lo que va a hacer es contar la cantidad de empleados que hay en cada sector. Automáticamente cuando fuimos colocando estos datos en el asistente para tabla dinámica, vamos a poder ver que en el área de trabajo ya se va armando la tabla dinámica que vamos a necesitar. Tenemos en cada una de las filas los sectores, eso es porque pusimos en las filas, pusimos el sector, entonces es por eso que podemos ver en cada fila un sector diferente. Y nos va a decir cuántos empleados hay en cada sector. En administración van a haber 3, en producción van a haber 4, en ventas también van a haber 4 y el total general de empleados van a ser 11. Esta tabla es dinámica porque nosotros podemos también, desde este botón de opción, podemos filtrar algunos datos para que la tabla dinámica presente solamente el dato que nosotros necesitamos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos que presente solamente el sector administración. Entonces podemos seleccionar solamente ese sector. Aceptamos y la tabla dinámica me presenta solamente la cantidad de empleados que hay en administración. Podemos quitar el filtro y vamos a ver nuevamente todos los datos de esta tabla dinámica. Si en el caso de que nosotros hicimos una tabla dinámica o colocamos algún dato por error, lo que podemos hacer es quitar desde esta sección del asistente, podemos quitar los datos haciendo un clic, manteniendo presionado y arrastrando hacia afuera, quitamos los datos para poder analizar nuevamente y establecer nuevos datos para esta tabla dinámica. En el caso de que nos hayamos equivocado o necesitemos analizar otros datos, podemos quitar esos datos de la siguiente manera. En este tutorial entonces vimos cómo configurar o establecer tablas dinámicas para nuestras planillas.